Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Mi nombre es Lilia Arellán y en este día pues vamos a hablar de algo que ha despertado muchas expectativas, obviamente alegría de algunos sectores, pero pues oiga, hay muchos muy buenos deseos, ganas de reactivar la economía, pero pues todo esto, estos buenos deseos y los discursos oficiales de repente se topan con esta terca realidad que nos hacen ver los otros lados de la moneda. Y precisamente de ese otro lado de la moneda vamos a hablar en este programa. Y para ello hemos invitado, está con nosotros, el licenciado José Alfonso Ocampo Arjona. Usted ya lo conoce porque ha estado en varias ocasiones en los paneles que son muy interesantes y que nos hacen favor de ver. Él es especialista en Derecho Ambiental y en Desarrollo Urbano. José Alfonso Campos, ¿cómo te va? Muy bien, muchas felicidades, deseando lo mejor a este programa, a ti y a todos los que nos están escuchando, que este año sea mucho mejor que el pasado, y pues estamos bien aquí, a las órdenes. Muchísimas gracias. También está con nosotros don Carlos Veloz. Él, bueno, pues está presidiendo el Colegio de Ambientalistas. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas. Bien, aquí iniciando el año con esperanza, efectivamente, de que sea un año pues menos agresivo que el año anterior. El año anterior nos trató bastante feo a nosotros como humanidad. Entonces, pues esperamos que este año sea un año en donde podamos ir reconstruyendo muchas cosas. Y pues adelante, feliz año. Ojalá que los deseos que tienen ustedes y que yo comparto, bueno, pues no se pierdan, porque ya ven ustedes qué tal parece que pues quintanarroenses, cancunenses, mexicanos en general, pues cada vez que pensamos que ya llegamos al tope, resulta que nos sale algo peor. Entonces, híjole, ya no sabe uno si es suficiente con arrancar la hoja del calendario y pues, bueno, dicen que la esperanza muere al último, así que vamos a seguir esperanzados, ¿verdad? Y déjenme decirles, señores, hay puente en la zona hotelera que cruza la laguna Nichupté, que va a permitir una mayor movilidad en esa zona ya de suyo congestionada, claro, cuando hay turistas, ¿verdad? Hay nuevos desarrollos habitacionales, está el Tren Maya, están hablando de una ciclovía que cuesta más de 200 millones de pesos, cuando pues se enfrenta a una pandemia y el gobierno estatal bien haría en ir haciendo sus trámites para, y no solamente de Quintana Roo, todos haciendo sus trámites para poder adquirir de manera directa vacunas. En fin, tenemos todas estas obras que sin duda alguna están incidiendo en el ambiente y que pues no tenemos en estricto cuál sería su, pues, ¿cómo podríamos ponerlo? Su imagen en relación al desarrollo urbano tanto de Cancún como de Playa del Carmen, como de Tulum mismo. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Pues en cuanto al Tren Maya, porque son varios rubros los que mencionar, pues hablan también del puente de Nichupté, pero atendiendo, por ejemplo, lo del Tren Maya, debo decir que el 20 del mes pasado, de diciembre, en la ciudad de Tulum, en la zona arqueológica, se firmó un acuerdo donde vinieron los gobernadores del sureste a firmar el programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
con el fin que se homologuen los criterios y que no, por ejemplo, que Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas o Tabasco lo hagan de manera distinta con distintos parámetros. Aquí se están unificando los criterios y también lo que se trata que haya una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Entonces es muy importante esto para que todos se alineen a un instrumento y se hable el mismo idioma. Sin embargo, hay muchos municipios que están haciendo su PDU. Ya oímos uno que está siendo muy controversial, que es el PDU del Centro de Población de Puerto Morelos. También está haciendo su programa de ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano Felipe Carrillo Puerto. También, también Playa del Carmen está haciendo su propio PDU. Entonces vemos que varios municipios están haciendo o trabajando en su PDU, lo mismo que Tulum. Entonces con esto les están diciendo, este es el caminito y ustedes tienen que ir por acá. Esto incluye lógicamente a los municipios. Ya habíamos conversado en otros programas que hay la ley Casitas, que la ley Casitas inventó una nueva figura que es, fusionó, juntó lo que es el PDU, los programas de desarrollo urbano, con los programas de ordenamiento ecológico y lo hicieron uno. Entonces yo le llamo programa híbrido. Entonces lógicamente este contraviene a la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General del Equilibrio Ecológico, la famosa LEGEPA. Entonces con estos ya están dando la pauta a ver si ahora sí el Congreso de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano que encabeza José Luis Guillén, el diputado, ahora sí hace las modificaciones en la ley Casitas y sea de acorde como lo está diciendo la Federación. Prueba de eso que el gobernador ya firmó este documento. Los mismos presidentes municipales tienen que obedecer al mismo. Entonces, para que haya ese orden y no haya el caos que pues estamos viviendo ahorita aquí en Quintana Roo con estos famosos programas híbridos. Entonces, sí es necesario poner un orden y una coordinación de esos 3 órdenes de gobierno. Ese es en cuanto a la planeación urbana. Lógicamente, pues esto tiene que derivar también en obras complementarias que va a traer, como estaciones que requiere el tren, dónde se va a poner el gas. Se está hablando, por ejemplo, en Yucatán, que se va a ampliar el muelle de Puerto Progreso. En fin, va a ser un programa integral que se está hablando alrededor de 200,000 millones de pesos, que pues pasará por varias zonas arqueológicas como Xtla, Chichén, Uxmal, Palenque, el mismo Tulum. Entonces, se tratará de resaltar lo que es el patrimonio cultural, arqueológico y natural que posee todo el sureste, porque déjame decirte de que en los últimos 30 años estos estados del sureste se han estado rezagando a comparación con los del norte. Entonces, es muy triste decirlo porque, por ejemplo, Yucatán y Campeche no crecen. Y si hablamos de Chiapas y Tabasco, están decreciendo. Entonces, pues hay mucha migración de estos. El único que se salva es la zona norte de Quintana Roo, que crece promedio entre un 6 a un 8% anual. Pero de allá en fuera, hasta el sur de Quintana Roo, también está, digamos, triste la situación. Permíteme, José Alfonso. Hablas de una reunión en la cual se tomó un acuerdo que, si bien entendí, pues los municipios sacando su PDU como le convenga al presidente municipal, porque sabemos que en el fondo así es, no se contempla un desarrollo equilibrado, no se fijan puntos de desarrollo, en fin, ya sabemos cómo se hacen estos PDUs y el lujo que se dan los alcaldes en este tema. Quiere decir que ese documento, pues para ellos no tuvo validez y cada quien está haciendo lo que le viene en gana. Eso quiere decir que con ese documento que firmaron, ahora se van a tener que alinear a... Bueno, se van a tener... Pero, por ejemplo, si ya hablas de un polémico PDU en Puerto Morelos, si hablas de las discusiones en Tulum y en Carrillo Puerto, bueno, pues entonces no se están precisamente alineando a lo ya marcado, ¿no?
No, porque apenas lo firmaron el 20 de diciembre, o sea, no tiene ni siquiera un mes que se suscribió este documento. Entonces van a tener que adecuar sus PDUs. Aquí lo importante es que no han sido publicados, sino van a tener que adecuar sus PDUs a los lineamientos que marque la Federación. ¿Y cuáles son estos lineamientos? ¿Tienes algunos en la mente? Pues entre los lineamientos está precisamente los usos de suelo, las alturas, lo que se llama como coeficiente de uso de suelo, coeficiente de ocupación del suelo, por ejemplo, esos parámetros tienen que estar alineados. Y Carlos. es bien importante lo que comenta Alfonso, de que estos instrumentos que se están formulando todavía no están publicados. Entonces, al no estar publicados, todavía están en ese proceso. El último paso es que tienen que obtener un dictamen de congruencia, y ese dictamen de congruencia lo tramitan ante el gobierno del Estado. El gobierno del Estado le dice, tu ordenamiento sí cumple con los lineamientos de los niveles superiores de planeación. Y entonces, antes, si no se hubiera firmado este acuerdo, esos lineamientos no tendrían ningún efecto sobre los instrumentos que se están formulando. Pero ahora ya se convierten en criterios que el Estado puede decir, a ver, le puede decir al municipio, a ver, tú me tienes que cumplir con esto que ya se firmó, que todos los estados y municipios de esta zona, entre los cuales está el tuyo, se firmó para adecuar el ordenamiento territorial a estos lineamientos. Y tú estás faltando a no te voy a dar el documento de congruencia que es el último que le falta para poder ser publicado. Sin ese no se puede publicar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a echar para atrás, a último momento van a echar para atrás esos instrumentos, y entonces van a decir, los tienes que adecuar, si no, no se pueden publicar, ¿sí? Entonces, esta es una manera en la cual se puede decir, ok, esta firma no fue solo simbólica, pero se tiene que instrumentar de esta manera. Decir, ok, municipio, tú tienes que cumplir con esto, si no, no te doy el dictamen de congruencia. Y sin el dictamen de congruencia no lo puedes publicar, y si no lo puedes publicar, entonces no es jurídicamente válido, y no lo puedes aplicar. Entonces, esa es la manera, pero pues de eso necesitamos que haya la voluntad de instrumentarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, aquí, en el asunto del Tren Maya, mucho depende de la voluntad con la cual se opere o se ejecute el proyecto. Porque el proyecto, ahora, en términos generales, pues son buenas intenciones, sí, pero ¿cómo se va a instrumentalizar? Es ahí donde está, en esos detalles, en eso fino, donde está realmente el trasfondo de todo. En torno al Tren Maya se habló de un desarrollo equilibrado, de vivienda cercana, de aprovechar de evitar, pues no de aprovechar, de evitar que se siguieran dando los asentamientos irregulares, sino que se generara vivienda en el entorno, en fin, de una manera muy ordenada. Esto de la vivienda está dentro de los lineamientos que han mencionado ustedes y que se acordaron. Sí, de hecho, se alinea no solo la parte del ordenamiento territorial, que hay que decirlo, el ordenamiento territorial, la facultad de administrar el suelo urbano es una facultad que se otorga constitucionalmente a los municipios, ¿sí? Y se le otorga, de hecho, la facultad de establecer los usos de suelo. Pero no solo eso, sino que también está la vivienda, las políticas de vivienda, que son a nivel estatal y a nivel federal, ¿sí? Y también están las políticas de suelo urbano, de reservas territoriales, entre los cuales pues está entre ellos el Instituto Nacional de Suelo Urbano Sustentable, INSUS, el cual tiene una serie de políticas para garantizar que existan
suelo urbanizable apto para vivienda. Porque ¿qué es lo que sucede? Pues que durante muchos años el suelo urbano, el suelo que era apto para ser urbanizado, estuvo pues, sujeto únicamente a las fuerzas del mercado. Y entonces, ¿eso qué sucede? Pues inmediatamente eso implica un incremento de valor que va relegando a las personas de menores ingresos a que no puedan acceder a los productos inmobiliarios que ahí se puedan establecer. Y eso es lo que el motor que va alimentando, el combustible que va alimentando el motor de los asentamientos irregulares, porque al no poder acceder a un lugar dentro de las áreas formalmente desarrolladas, pues la gente tiene que encontrar una manera de dónde vivir. Entonces, la política de suelo urbano es el primer paso que se necesita para garantizar el derecho a una vivienda digna. ¿Por qué? Porque una vivienda digna es también una vivienda asequible, una vivienda que esté al alcance del bolsillo de las personas. Y esto durante muchos años estuvo fuera del alcance de la gente, porque el costo del suelo urbano hacía prohibitivos los precios para muchas personas. Bueno, esa es una cara de esa moneda, porque la otra cara, yo recuerdo perfectamente bien que se urbanizaban polígonos y que la regla era que se generaba otra zona urbanizada para vivienda hasta que se tenía un porcentaje, no recuerdo si del 70 o del 80% de ese polígono ya ocupado. Y si mal no recuerdo, en la época de Gregorio Sánchez se olvidó todo eso para darle entrada a las grandes constructoras, ¿verdad? Y que hicieran estos fraccionamientos con casas de 20 y pico de metros, ¿verdad? Y que se quedaran pues con una ocupación de, si acaso, del 30%, polígonos que ya estaban urbanizados, ¿no? ¿Recuerdan ustedes eso? Sí, de hecho, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de políticas. Rápido, una anotación. Ya por ley, viviendas así de pequeñas ya no deben de desarrollarse, porque si no se estaría infringiendo, se estaría violando la ley, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, ¿De cuántos metros deben ser ahora? Las viviendas, hay un tamaño que es el tamaño mínimo. El mínimo para poder crecer es de 45 metros cuadrados en adelante, ¿sí? Aún así siguen siendo pequeñas, sí, pero nada que ver con las de 28 metros. Exacto, a 35, 28 metros. Entonces ya tenemos por lo menos un mínimo que ya está por arriba el mínimo al que se había llegado, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, el otro, decía, hay que tener cuidado con las políticas de restricción, de polígonos de restricción de suelo urbano, porque eso es lo que genera esa escasez artificial. Y la escasez artificial lo que conlleva es incremento de suelo. Y eso es uno de los efectos, por ejemplo, que se observa, por ejemplo, en la Ciudad de México se observó cuando lo que es ahora el actual presidente, siendo en ese entonces jefe de gobierno, estableció el bando 2. El bando 2 pues era la restricción de la construcción de desarrollos a únicamente las 4 delegaciones centrales. Y eso, con el paso del tiempo, 20 años después, y viendo la evolución del mercado del suelo urbano inmobiliario, pues vimos que se dispararon los precios, ¿sí? Tuvimos incrementos de 200, 300% de valor en algunas zonas. Entonces, en algunas zonas inclusive hasta más. Entonces, ¿esto por qué? Porque lo que se genera es una escasez artificial, ¿sí? Teniendo una superficie amplia, únicamente se valoriza porque únicamente se van a otorgar permisos para una cierta porción. Bueno, pues entonces eso inmediatamente mete en competencia a todos los actores para ver quién paga más por esas ubicaciones, que son las ubicaciones que van a tener el valor de la formalidad.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de políticas de polígonos de restricción. Y mucho cuidado con los próximos PDU de los presidentes municipales porque, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que en Yucatán, pues casualmente el diputado Marín, Ramírez Marín, quien ambicionaba ser el gobernador, pues ahora quiere pelear la alcaldía. Entonces me parece que ya le encontraron el lado bueno a esta uniformidad de criterios entre los estados del sureste por los cuales va a atravesar el Tren Maya. Ni qué decir de que también tendremos lo nuestro porque estará Isla Mujeres, que en la isla realmente qué tanto podría hacerse, pero en lo que respecta a su parte continental, bueno, pues ahí también ya vemos la pelea del próximo filete, pero ¿cómo andamos, José Alfonso, con el derecho ambiental en esta construcción? Bueno, aquí lo importante, como dije, con esta suscripción de este acuerdo de ordenamiento territorial, pues lo primero que tiene que haber es una separación jurídica entre lo que es urbano y lo ambiental, ¿sí? Jurídicamente hablando, aunque técnicamente estén juntos. ¿Por qué digo esto? Porque cada instrumento, el PDU tiene su metodología y también los programas de ordenamiento ecológico tienen su metodología. Entonces, lo primero que tiene que hacer la legislatura de Quintana Roo es modificar la ley Casitas, que eso lo venimos diciendo hace ya vamos para 3 años y los diputados, tanto de la actual administración como la anterior, pues parece que no. Pero vamos a ver si con este acuerdo que firmó el mismísimo gobernador y algunos alcaldes, pues ya se da esta modificación que venimos haciendo precisamente por lo que estás diciendo. Ahora, en cuanto al derecho ambiental de todos estos, pues siempre se pide que haya un ambiente sano, eso dice la Constitución en su artículo 4. Entonces, lo que se trata precisamente es que todo esto sea sustentable, tanto en lo ambiental como en lo social como en lo económico. Entonces, se está tratando, vamos a decirlo así, de que haya un orden y progreso y que no haya un caos. Pero tengo entendido que hay varios amparos que les han concedido a diferentes organizaciones ambientales, sobre todo para el tramo Cancún-Tulum, y que bueno, eso tiene detenido la permanencia ya de trabajadores en la obra. ¿Es así? Bueno, en cuanto de los amparos, se ha otorgado la suspensión, no el amparo en sí, se ha otorgado suspensiones provisionales que luego las modifican los jueces. Entonces, hay otros jueces que ni siquiera le dan la suspensión a los promoventes. Entonces, digamos que cada juez puede ser que por un mismo asunto tengan distintos criterios. En el caso del tramo Cancún-Tulum, que yo sepa no hay amparos todavía, que yo sepa no hay amparos. Se va a hacer el tren en este tramo en la misma carretera, sobre la misma carretera, en la parte del medio. Se va a modernizar la carretera. Es un tramo pequeño pero complejo. Entonces, dicen que van a tratar de trabajar en la noche o buscar alternativas para que no afecte el tránsito en esta carretera. Eso es lo que se piensa hacer aquí, que yo sepa. Y que va a ser la Sedena, ya no se va a licitar. Que yo sepa, no hay amparos en esta parte entre Cancún y Tulum. Bueno, pues porque se hablaba de que no se habían hecho los estudios correspondientes a las afectaciones al subsuelo, a los ríos subterráneos, etcétera. ¿Es cierto o ha sido mentira? Hay, sobre todo lo que es Playa del Carmen a Tulum, es un queso gruyere, está lleno de cuevas, ríos subterráneos, prueba de eso, de que a la altura de Puerto Aventura, si no recuerdo, hace poquitos meses, hubo un hoyanco ahí, donde un grupo de espeleobuceo hizo sus estudios y el río subterráneo se lo pasó al municipio. Entonces sí deben haber estos estudios geohidrológicos y topográficos para reforzar dónde va a pasar el tren y dónde no debe pasar. Pero hay que tomar en cuenta que la carretera precisamente la piensan hacer ahí porque ya es algo que ya está impactado ambientalmente. O sea, ya donde cruzaría el tren entre Cancún y Tulum
es un tramo que ya está impactado ambientalmente, entonces se está buscando que la afectación o el impacto ambiental sea el mínimo. Entonces sí sería conveniente hacer estos estudios geohidrológicos más que nada y topográficos para reforzar allá. Pero lo que sí debo decir que esa parte pues ya no es selva y es algo que ya está impactado y que esa carretera pues es el cruce de muchos carros pues diariamente. Entonces no debe tener más afectaciones de las que podría tener otros lugares. De hecho, eso es algo interesante. Entre Isla Mujeres y Tulum, formalmente, desde el punto de vista de la técnica del urbanismo, existe en la teoría del urbanismo algo que se conoce como megalópolis, y el tramo que existe entre Isla Mujeres, el municipio de Isla Mujeres y el municipio de Tulum, ¿sí?, entre Cancún y Tulum, ¿sí?, todo ese pedazo de carretera y todo el desarrollo que hay ya puede irse considerando como una megalópolis en surgencia, es decir, una megalópolis que está surgiendo. Entonces ya es un área que evidentemente está impactada por la actividad urbana, por la actividad humana, y en ese sentido lo único que tenemos que hacer es ver de qué manera minimizamos los impactos que sabemos que una ciudad tiene, cómo gestionamos mejor los recursos que una ciudad necesita para operar, pero ya considerar eso como área o espacios naturales ya empieza a quedar un poco fuera de lo que los datos reales científicos nos están diciendo. Sí, porque prácticamente son 5 municipios, ¿no? La parte continental de Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, 6, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. ¿Perdón? Y Tulum. Solidaridad y Tulum. 5 municipios. Y eso ya constituiría entonces una megalópolis. Ya obviamente se hacen otros cambios, pero bien, ya está impactado, como señalas, como pues lo sabemos porque recorremos esas carreteras, ahí a donde se va a construir, se van a poner las vías para el Tren Maya. Pero yo me pregunto, y bueno, tal vez me lo puedan ustedes contestar, tal vez no, porque pues, no son ingenieros, ¿verdad? Pero el soporte que se hace en una carretera y bueno, el peso que puede soportar, pues tiene estudios en cuanto al flujo vehicular, a qué tipo de transporte circulan, etcétera. Esto que está construido ya con el impacto que mencionas sobre partes en donde el subsuelo maneja agua, ¿soportarán el peso de un tren? Se tiene que hacer una reestructuración. Una carretera no es solo el asfalto, no es solo la carpeta asfalto. No, abajo hay un cimiento. Abajo se construye una serie de estructuras, que es la base, la subbase, que son capas que se van conformando, se van compactando para precisamente soportar el tránsito que va a haber encima. Ahora, al momento de colocar un modo de transporte distinto, como es un tren, que se agrega esa carga a la carga ya existente. Sí, bueno, no va a pasar sobre la carpeta, sino que más bien la carretera se expande y por la parte de en medio es por donde se construiría el cajón en donde se pondrían las vías férreas, ¿sí? Entonces la carretera debe de tener su base, su subbase y su capa de pavimento bien conformados, bien compactados para que no generen hundimientos diferenciales, ¿sí? Y en medio, por donde va a ir el cajón, la técnica constructiva es distinta, se debe de poner una cimentación y se debe de poner también su base, se debe de poner la parte donde van a ir los durmientes, ¿sí? Y aquí es bien importante, porque son importantes los estudios geohidrológicos
y de detección de por dónde corren los ríos y por dónde corren las cavernas y dónde hay posibles hundimientos. ¿Por qué es importante esto? Donde hay fracturas, pues para que en esos pedazos la técnica constructiva considere amortiguadores de vibración, porque el mayor peligro que pueda haber es precisamente la vibración de los trenes cruzando, de los trenes que por su peso puedan producir en una zona de fracturas, ¿sí? Que puedan ir deteriorando la piedra. Ok, sí. Entonces se establecen soluciones, esas son soluciones de ingeniería, que lo que hacen es que reducen, amortiguan la vibración que generan los trenes al pasar. Evidentemente, poner eso a lo largo de toda la línea, a lo largo de toda la vía, pues resultaría costoso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Encontrar cuáles son los puntos críticos, los puntos en donde cruzan los ríos, en donde hay cavernas, en donde hay fracturas, para entonces ahí poner ese tipo de soluciones y entonces que el impacto del paso hacia el subsuelo no sea tan grande, sino que se pueda minimizar y entonces no haya ese riesgo, ¿sí? La verdad, la piedra caliza, nada más porque es soluble en agua, y eso es un proceso a lo largo de tiempos geológicos, pero en sí misma, si vemos su resistencia, la piedra es muy dura, muy dura. Hacer perforación, hacer excavación en este suelo es muy costoso porque esa piedra es muy dura, y entonces al ser muy dura aguanta mucho peso. Nada más el asunto es que en los lugares en donde hay fracturas, esa resistencia se desmorona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar en dónde están esas fracturas, para entonces ahí poner soluciones para que no se hagan más grandes esas fracturas, para que al momento en que pasa el tren, el paso junto con la fractura no vaya a generar un derrumbe. Pero eso es una solución de ingeniería y para eso son necesarios los estudios. Los estudios, claro. Los estudios y la participación de una constructora de primer nivel, ¿verdad? Porque, bueno, pues ya saben ustedes que en nuestro país tenemos experiencias muy feas. Y recordemos que en la capital, aquí en la Ciudad de México, pues se les caen los puentes, oigan ustedes, ¿eh? Y no me digan de otras carreteras en donde pues hay deslaves, en donde también hay hundimientos. Recordemos el socavón. Te voy a decir algo muy triste, te voy a decir algo muy, muy triste que pasa en los municipios, sobre todo en el de Tulum y Solidaridad, que me ha tocado ver. Hay un capítulo que se llama Seguridad Estructural, que precisamente habla cómo se deben edificar los edificios en cuanto a su estructura. Pues fíjate que hicieron un copy-paste de algún reglamento de construcción de la Ciudad de México y están esos capítulos de seguridad estructural con base a los sismos y no a los huracanes o ciclones. Increíble, y está vigente. Entonces, es algo que yo no puedo concebir. Ya se han hecho propuestas y hasta ahorita esos reglamentos de construcción de estos dos municipios pues siguen igual y vigentes. Están para sismos y no para huracanes. Increíble, pero sismos, cierto. deslaves y erupciones volcánicas. Sí. Tres cosas que ¡Qué no hay aquí. barbaridad! Muy triste, y ese es el colmo de los regidores que aprueban cosas que ni siquiera leen. Sin entenderlas. Y aquí hay un punto bien importante con respecto a las obras. Toda obra, ¿sí? En cualquier país desarrollado se entiende que para desarrollar un proyecto de obra, ¿sí? Se necesita una inversión inicial, ¿sí? Y el costo de esta inversión inicial debe de considerar todos los estudios necesarios para llevarla a cabo. ¿Cuál es el problema aquí? Sobre todo con la obra pública, pues que la obra pública cree que basta con
pagar el costo de la obra en sí misma para llevarla a cabo. Y la parte de los estudios técnicos necesarios para que la obra sea segura, para que la obra no tenga impacto, para que la obra se desarrolle de la manera más eficiente, sea y esté correctamente integrada dentro de un planteamiento de planeación y ordenamiento territorial adecuados, pues creen que eso no es parte del presupuesto que debe llevar la ejecución de una obra, sino que eso es materia de otras áreas, y entonces no se hace. Y entonces, no solo eso, sino que además en la fragilidad financiera que tienen los municipios, con tantas cosas y presiones financieras que tienen, ¿sí? Lo último que se les ocurre es pagar estudios de mecánica de suelos, o pagar estudios de impacto urbano, o pagar estudios de ese tipo para asegurarse que las obras van a funcionar como se espera que funcionen. Bueno, aquí debo decirte que los estudios se pagan, que no existan es otra cosa, ¿eh? Pero se contratan y se pagan, ¿eh? Y que nadie los vea, pues te repito, eso ya es otro motivo de otro programa, inclusive ligado a los actos de corrupción. Pero, pues esto te explica el porqué de que se han rellenado las dunas, el porqué de que se construya en zonas que no son las apropiadas, el porqué de que se otorguen licencias aún a sabiendas de las afectaciones que se denuncian. Pues lo que acabas de decir nos explica muchas cosas, ¿eh? Muchísimas. Porque en efecto llegan los fraccionadores y presentan pues un proyecto en donde inclusive ni siquiera cumplen con los terrenos que deben donarse al municipio, que deben ser para áreas verdes, que deben ser zona comercial. Ya ven ustedes que todo eso después lo convierten también en casas y que no se municipalizan, y que bueno, todo este caos urbanístico pues existe trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, y nadie hace nada. Y esto ha permitido también que en el renglón ambiental, y creo que también tienes algunos ejemplos de eso, José Alfonso, pues el renglón ambiental dé origen a mafias ambientalistas también, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo te puedo hablar, y se combinan los dos, tanto lo ambiental como lo urbano. El actual PDU de Puerto Morelos, el vigente, hay una zona de uso de suelo habitacional y comercial, donde el mismo PDU reconoce que esa zona es una zona de inundaciones, que llega hasta 4 metros. Entonces, la solución que ellos dan en el PDU, pues lo rellenamos. ¿Cómo vamos a rellenar? ¿De dónde vamos a sacar para rellenar 4 metros? Y aunque lo llegaran a rellenar, ¿a dónde se va a ir esa agua? Entonces, están poniendo usos de suelo habitacionales y comerciales en zonas de hasta 4 metros de inundación. Entonces, son las cosas que uno dice, que sí reconoce que son zonas inundables, pero dice, la rellenamos. Entonces, son cosas que no sé si reír o llorar, pero que tanto afectan el lado ambiental como el lado urbano. Y más de la gente que confía y compra un terreno ahí pensando de que está bien, o un inversionista extranjero, y resulta que el día de mañana esa zona pues se va a inundar. Ese es un ejemplo, Sí, por qué ejemplo. barbaridad. Bueno, ¿y qué me dicen del puente? Bueno, el puente sobre la laguna es una solución de varias que se han planteado, y en este caso, bueno, ya es una solución que ya se le han otorgado recursos, se le ha dotado ya de una salida para su ejecución, y pues bueno, el problema en realidad en la zona hotelera es que tenemos muchas personas yendo a la zona hotelera en vehículo particular. Ese es el problema. Quizá habría que buscar la manera de ver de qué manera hacemos más eficiente el transporte para no necesitar tanto el vehículo particular. Tenemos un agravante. Pero esa es una solución en movilidad. Pero el puente en sí ha sido una obra en la cual desde hace, pues que yo recuerde,
5, sería desde hace 15, 17 años, que ya hubo empresas constructoras, inversionistas extranjeros, con toda la voluntad de construir ese puente. Pero yo no sé si el número de kilómetros que tendría hacía costeable la recuperación de la inversión, y parece que el gobierno, ni el federal ni el estatal, estaban dispuestos a apostarle un peso. Y bueno, eso fue desalentando pues por lo menos a 6 o 7 empresas constructoras y un número similar de inversionistas. Ahora sí se hará realidad, porque el costo de cruzar ese puente va a ser muy alto. Sí. Ese es el principal, cuestionamiento que yo le haría al puente, ¿sí? Que es, las personas aquí en Cancún no están acostumbradas a pagar peaje por moverse de un lado a otro de la ciudad. No está dentro de la costumbre hacerlo. Y aunque le dijeran, ok, vamos a empezar a tratar de acostumbrarnos, el costo sí está en el límite de lo que la gente realmente está dispuesta a pagar. Y si la gente no está dispuesta a pagar ese costo por atravesar ese puente, entonces los flujos de efectivo que están esperando no se van a llevar a cabo, no se van a realizar. Y entonces, ¿qué bueno, es lo es que va que a pasar? tengo entendido que además del puente está la otra propuesta de solución, que es el tren del centro a la zona hotelera. Es más caro aún. Es más costoso aún, y en cuestión de recuperación de la inversión es aún menos menos rentable, precisamente por la cantidad de información, de infraestructura que requiere, porque no puede ir a nivel, ese tiene que ir por fuerzas por arriba, en un segundo nivel, en un segundo piso. Y entonces, aparte de meter un segundo piso en la zona hotelera, en la zona turística de la ciudad, con el evidente impacto en la imagen urbana que eso tendría, pues está el costo de esa infraestructura, una infraestructura elevada a lo largo de 30 y tantos kilómetros. Y entonces, ¿para qué se hacen estos anuncios en donde sí se va a poner el tren del aeropuerto a la estación terminal del Tren Maya, para de esta manera dotarlo de usuarios, y luego está el tren que va a recorrer de la zona centro a la zona hotelera? Entonces, ¿para qué hacen estos anuncios si al final de cuentas pues se siguen viendo en la imaginaria, porque no hay pues tal vez la voluntad en serio, y mucho menos el dinero? Yo te debo decir lo siguiente, hay 3 cosas, y tú dijiste hace ratito algo muy importante. Lo del puente en tiempos de Alor, si no me equivoco, los 3 órdenes de gobierno en ese momento, que Alor estuvo entre el 2005 y 2008, si más no recuerdo. Bueno, en esa época ya había el dinero, habían los estudios, en ese tiempo los tenía el INPLAM, habían los estudios, se metió la manifestación de impacto ambiental para que la aprobaran, y ya estaban todos de acuerdo, pero la directora en ese entonces de Ecología del municipio de acá, cuando le piden la opinión técnica al municipio, dice que no era viable ese proyecto. Entonces la Semarnat, con esa opinión técnica que dio en ese momento, era Reina, la directora Reina, no recuerdo, Reina Gil, si no me equivoco, con esa opinión técnica que llegó a dar, le rechaza Semarnat el proyecto, y se cae todo un proyecto que hicieron los 3 órdenes de gobierno por esa opinión técnica de la Dirección General de Ecología del municipio de Alor. En su momento dijo Alor que él no sabía qué había contestado su directora, pero ahí se cayó todo, había el financiamiento, se había materializado, pero con esa opinión técnica que dio una bióloga, la que era la directora en ese momento, pues se vino abajo esto. Y esto es por un lado. Por otro lado, ya se buscaron alternativas, si recordarás también hace algunos años, había la parte de la laguna que daban servicio como de taxi acuático. Entonces también ese estuvo funcionando un tiempo, pero a la larga tronó. Entonces ya hubieron intentos de hacer este tipo de buscar alternativas de la movilidad.
Y por último, esto que están anunciando ahorita de esto del nuevo puente que quieren hacer, que está encabezando Fonatur, a nivel estatal, el gobierno estatal le está pidiendo a los diputados que aprueben un endeudamiento para de ahí sacar los recursos para hacer el puente. Pero como decía bien el urbanista Carlos Veloz, de que pues es una trampa de doble filo porque la quieren hacer una asociación público-privada. Es decir, se va a endeudar el Estado, que ya sabemos que está súper endeudado con las demás administraciones que pasaron, sobre todo la de Borja y la de Félix. Otro endeudamiento más, a un año y medio que se va el gobernador, un endeudamiento más, ¿y funcionará? Esa es la pregunta. Entonces, digamos, va a ser otro, no sé, podría llegar a ser otro elefante blanco. Entonces, sí, para mí sí es preocupante si nos vamos a aventar, si los diputados llegan a decir sí a ese endeudamiento que va a costar muchísimo dinero. Entonces, sí hay que pensarle y ser realistas, como bien dijo Carlos, si sí se va a poder hacer, porque hay que hacer un estudio y si realmente la gente va a gastar ese dinero. Va a pagar. Exactamente. El esquema que se está planteando, sí, efectivamente es una asociación público-privada. El proyecto cuesta alrededor de 4.600 millones de pesos, ¿sí? El gobierno está pidiendo 800 y fracción de deuda, ¿no? Sí, y para lo siguiente, 2.000 millones los va a poner la federación, ya el secretario de Hacienda dijo, ahí va el dinero, ¿sí? Y los otros 2.600 van a venir de parte del constructor, del inversionista privado, el que salga de acuerdo a la licitación que se va a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el inversionista privado va a tener o va a buscar recuperar esta inversión a partir de la concesión. Ese es el esquema de acuerdo a la ley de asociación público-privada del Estado de Quintana Roo, ¿sí? El que construye le pueden dar la concesión precisamente para que recupere el costo de lo que construyó, ¿sí? Entonces, a raíz de esta concesión, recupera con la operación y en este caso de los peajes, se recupera esa inversión, ¿sí? ¿Qué pasa? Y es lo que yo mencionaba hace rato. ¿Qué pasa si la gente dice, no, es muy caro, mejor me aguanto la media hora en el tránsito en vez de pagar los 30, 45 pesos, que algo sí que está queriendo que cueste el tramo, es decir, 45 de ida y 45 de regreso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la gente dice, no lo pago? Bueno, pues que entonces los flujos de efectivo no van a llegar de acuerdo a las proyecciones que la empresa que se meta tenga previstos. Entonces, ¿qué pasa? Es entonces para lo que se está pidiendo la deuda, para garantizar, y es parte de lo que, si uno escucha las discusiones de la comisión en el Congreso, de eso hablaba precisamente. O sea, ¿por qué estamos diciendo que va a ser una mensualidad lo que el inversionista va a estar recibiendo? ¿Por qué no mejor que sea variable dependiendo pues de la cantidad de flujo real que vaya recibiendo? Porque las cosas en México así se hacen. Lo que tiene, ¿no ves que ese es el pero de la energía limpia? Exacto, esa deuda es para garantizar precisamente que esa mensualidad que sea constante, que el flujo sea constante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se recibe, si la operación está por debajo de lo proyectado, pues que entonces el gobierno del Estado va a estar pagando la diferencia, va a estar pagando. Por eso es un subsidio. Un subsidio permanente. Bueno, señores, el tiempo se nos está acabando y nada más quisiera que termináramos el programa con una breve opinión sobre la ciclopista de 200 millones de pesos que han anunciado. Pues ¿Quién bueno, quiere empezar? Con 200 millones en otras ciudades, ¿sí? Con un presupuesto de 200 millones para ciclopistas, se hubiera creado una red de ciclopistas, no solo una, sino una red
integral de ciclopistas y una red integral de bicicletas compartidas, que aquí en la ciudad de Cancún, aquí en las ciudades de Quintana Roo, pues son perfectamente viables, ¿sí? ¿Cuáles son las bicicletas compartidas? Pues, lo que en la Ciudad de México es la ecobici, ¿sí? Ese esquema podría funcionar, y creo que plantear o invertir esos 200 millones en desarrollar un esquema de este tipo sería mucho más eficiente que hacer una sola ciclovía. En cuanto a la ciclovía que mencionas, a mí me tocó los primeros 6 meses trabajar con expertos en movilidad, sobre todo por esto que querían hacer aquí en Quintana Roo, del confinamiento del transporte público. Y hablando con esta gente experta que venía de León, Guanajuato, de Monterrey, de Aguascalientes, etcétera, hicieron un esquema donde puede haber una ciclovía en Cancún, y ¿sabes qué? Llegaron a la conclusión que sí se puede hacer y sale barata porque ya están en los espacios. Por ejemplo, hay muchos callejones que le llaman, que nadie utiliza, hay callejones que nadie camina por el peligro, y que si se habilita eso entre las supermanzanas, pues eso puede servir. Sobre todo hay mucho en el centro de Cancún, y que pueden conectar, por ejemplo, a la zona hotelera, la Guayacán, las Torres. Entonces, sí hay un esquema donde no sería mucho la inversión, simple y llanamente hay que hablar con la gente experta. Por ejemplo, en playa me pidieron, ya estoy haciendo un reglamento de fomento del uso de la bicicleta, y esto compaginado con esto que ya visualizaron la gente experta en esto, pero como los políticos son sabios, se las saben de todas, ellos creen que con 200 mil pesos, que más que nada, no, pues... 200 millones. Perdón, 200 millones, pues lo ven para otra cosa, pero con lo que tenemos se puede haber una inversión mucho menor, y ya están los espacios que se pueden aprovechar, que ahorita no se utilizan para hacer ese tipo de ciclopistas. Ese es mi... Y bien, pues yo consideraba que el costo de una ciclovía se me hacía excesivo, altísimo, pero además, pues, incongruente frente a las necesidades generadas por la pandemia. Y bueno, aquí sí me gustaría mucho felicitar a Tiziana Roma, porque ella hace años que invitaba a los cancunenses a salir los fines de semana para recorrer en bicicleta Cancún, para ir reconociendo todos nuestros espacios, y creo que dio origen a que posteriormente se aproveche esta idea, pero no se vale hacer negocio con ella, ¿no? Hay que facilitar esta circulación, que además ayudaría mucho a los trabajadores, porque de repente queremos ver las ciclovías como lugares para hacer ejercicio, y no, también pueden ser para transportación, y una transportación muchísimo más económica en tiempos en donde, pues, como decía Cantinflas, ¿verdad? El problema no es que un huevo cueste $1, sino que sea al revés, ¿verdad? Que el peso ande costando un producto de gallina. Señores, muchísimas gracias por su participación, por sus opiniones. Realmente nos han abierto los ojos por toda la información que nos han brindado. Y si nos lo permiten, bueno, pues seguiremos en contacto para ver si estos anuncios de obras finalmente aterrizan en la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, y pues continuaremos adelante. Gracias, señores. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, y si nos lo permite, bueno, pues estaremos de nueva cuenta la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.